여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 성경을 읽어보면 똑같은 상황 안에서 어떤 마음을 가진 사람 마음이 달라지는 걸 볼 수가 있습니다. Cuando leemos la Biblia, vemos que a pesar de que es la misma situación, todo cambia dependiendo del corazón que tenga una persona. 이야기들 성경에 굉장히 많은데 Y hay muchas historias como esas en la Biblia. 이사야 5장에 나만 장군의 계집종이 그랬습니다. Y eso fue lo que ocurrió con el siervo de Naamán en Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Por qué me trajeron cautivo aquí? 하나님 계시면 왜 나를 안 지켜주셨지? ¿Cómo es que Dios no me protegió? 내가 언제 문둥이 집에 일을 해야 ¿Hasta 돼? cuándo tengo que trabajar como sirviente en la casa de este leproso? ¿Qué pasa si me da lepra también? 그런 쪽으로 생각 너무너무 Si 절망. ella pensó de esta manera, era tan desesperante. 동생들이 보고 싶다. Extraño a mis hermanas. 언제 아버지나 어머니를 뵐 수 있어? ¿Cuándo podré volver a ver a mi papá y a mi mamá? 언제 종살이해야 돼? ¿Hasta cuándo tengo que vivir como una sirviente? 내가 왜 이런 자리에 와야 해? Yo creo en Dios, ¿por qué me envió a un lugar como este? 아마 그랬을 Tal 거예요. vez eso es lo que ella habría 눈 sentido. 하나 돌려보면 Pero ella volvió los ojos y miró de otra forma. 우리 장군님이 문둥병자네. El capitán tiene lepra. 저 병 정말 우리 엘리사 선지 앞에 금방 났는데 Esa enfermedad podría ser curado de inmediato por el profeta Eliseo. 내가 그 이야기를 해줘야 Debería ir y contarle sobre esto a mi 이 amo. 문둥병 나면 이 집에 기쁨이 도겠네. Si el capitán se cura de la lepra, seguro esta casa estaría llena de alegría. No más preocupaciones. 우리나라 가까워지겠네. Entonces nuestro país y el país de Siria se volverían amigos. 전쟁이 없어지겠네. No habría más guerra 나처럼 포로 잡혀오는 일이 없겠네. y nadie más sería llevado cautiva como yo. 같은 위치에서 En la misma situación, 마음 하나 바꾸면 si cambias tu corazón, 금방 지옥 같은 세계가 너무 밝아. rápidamente un mundo que solía sentirse como un infierno comienza a sentirse tan hermoso, 요셉이 형들에 의해서 종으로 팔려갔습니다. tan brillante. José fue vendido por sus hermanos mayores 이집트에 가서 바로 왕이 보디바르 집에 종살이하지. y tuvo que habitar como siervo en la casa de Potifar en Egipto. 절망적이. Era tan desesperante. 날 보디바르의 아내가 요셉을 유혹했지. Un día la esposa de Potifar tentó a José, 요셉은 그게 넘어가지 아니하고 pero José no se dejó engañar 정말 신앙을 지켰어요. y mantuvo su fe. 근데 보디바르의 아내가 모함을 해서 Pero la mujer de Potifar conspiró contra él. 어떻게 됐어요? Entonces, ¿qué pasó con José? 감옥에 들어가는 거예요. Acabó en prisión. 그런데 좀 있다가 보니까 Pero poco después lo que pasó fue 애굽의 총리가 que José se convirtió en el gobernador de Egipto 기근에 죽을 모든 애굽 사람을 살려요. y salvó a todas las personas que se suponía que iban a morir de 그만 hambre. 아니라 자기 고향의 가족도 다 살리는 그런 영광스러운 일은 Y también hace la gloriosa obra de salvar a toda su familia de su ciudad natal. 흔히 이제 시운이라 손바닥 뒤집기라 하는데 A eso se le llama voltear la mano. 손등이 보이죠? 바닥이 안 보이죠? Cuando tienes la mano así, no ves la palma de la mano, 아주 쉽게 손등을 바꿀 수 있어요. pero puedes cambiar el guión tan fácilmente. 손바닥 뒤집기. Con solo girar la palma de la mano es todo, 마음의 세계도 그렇습니다. ¿cierto? Lo mismo con el mundo de nuestro 그래서 corazón. 이 세계 마음을 하나 뒤집으면 Cuando nosotros volteamos la mano de nuestro corazón, se ve completamente diferente. No veo tus uñas, ves tus palmas. 뭐야 보이고 다음 손등이 보여. Y volteando así, ves el dorso de tu mano. 신앙이 바로 이런 겁니다. Así es la vida espiritual. 오늘 마가복음 1장 18절에 Hoy en Marcos capítulo 2 verso 18 dice: 요한의 제자들 바리새인들은 금식하고 있는지라. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. 거기 예수께 와서 말하되 Y vinieron y le dijeron: 요한의 제자 바리새인의 제자들은 금식하는데 어째 당신의 제자들은 금식하지 아니하느냐. ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? 예수께 저에게 이르시되 혼인치 손님들이 신랑과 함께 있을 때 금식할 수 있느냐. 신랑을 Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. 신랑을 빼앗길 날이 이르니 그날은 금식할 것이냐. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán.
자, 이제 결혼식에 신랑과 함께 있는 날에 En el día de la boda, cuando estás con el 자, novio, 오늘 결혼식을 마치겠습니다. bien, con esto damos por concluida la boda. 금식합니다. Ahora vamos a ayunar. 술도 없고 음식도 없습니다. No hay bebida, no hay comida. 그래서 결혼식의 즐거움이 다 떠날 거예요. Entonces no habría alegría en aquella boda. 신랑과 함께 결혼식 먹고 즐기고 기뻐해야 하지 않나. Cuando estamos en una boda, lo correcto es comer y beber y estar contento. 신랑을 빼앗길 때 되면 그때 금식할 거라고 말해요. Y cuando llegue su momento, hacer el ayuno, ¿no? 예수님을 만났을 때, Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, 결혼했을 때, cuando estamos casados, 그때 이제 예수님의 은혜를 입는 거죠. ahí es cuando recibimos la gracia de Jesús. 예수님의 영향이 내게로 오는 것이죠. La influencia de Jesús llega a mí. 옛날 내가 죄 Hace 속에 mucho 더러워졌는데 tiempo yo estaba sucio y dentro del pecado y atrapado en el pecado. 의가 내 의가 되고 La justicia de Jesús se convirtió en mi justicia. 내 거룩함이 내 거룩함이 되고 La santidad de Jesús se convirtió en mi 내 santidad. 지혜가 내 지혜가 되고 La sabiduría de Jesús se convirtió en mi 내 sabiduría. 사랑이 내 사랑이 되고 Y el amor de Jesús se convirtió en mi amor. 그때는 금식하면 안 되지요. En tal momento no es correcto ayunar. 우리 신랑으로부터 내가 덧입어야 할 많은 것들을 덧입는 거예요. Hay tantas cosas que puedes recibir del novio que es el Señor Jesús. 신랑을 빼앗길 때 그때 Dice la 금식한다. Biblia que cuando se nos es quitado el novio es cuando debemos ayunar. 놀라운 사실 가운데 한 가지는 Una de las cosas verdaderamente asombrosas para 죄 nosotros 속에 있다가 es que estábamos en el pecado 만나고 발견한 뒤에 y después de que nos encontramos y descubrimos 주님께서 al 우리 novio, 죄를 죽으신 그 십자가를 믿고 llegamos a creer en la cruz de Jesús que murió por nuestros pecados. Nos sentimos agradecidos, nos regocijamos 즐거워해야 할 일들이 너무 y 많아요. hay tantas cosas por las que debemos estar contentos. 우리 자신을 바라보면 Pero cuando nos vemos a nosotros mismos, 연약해서 soy tan débil 주님을 덧입기 위해서 y para recibir al Señor 금식도 하고 ayunamos 우리가 마음을 가까워하시지. y acercamos nuestros corazones al Señor. 제가 이제 군대에 입대를 했는데 Cuando entré en el ejército, 이제 군대 기본부 교육을 마쳐 통신훈련소에 después del entrenamiento básico, me enviaron a la base de entrenamiento de comunicaciones. 이제 그 훈련소가 처음 막 교육생들 얼마나 Cuando era apenas un soldado recién ingresado, fue muy difícil para mí. Hay 3 rasgos especiales de los soldados que se encuentran en entrenamiento. Tienen hambre, incluso cuando comen. Incluso cuando están vestidos tienen frío. E incluso cuando están dormidos siguen teniendo 이제 sueño. 교육생들은 자기가 원해하는 게 피동적으로 교육을 받아야 하니까. Ellos no son entrenados por voluntad propia. Se ven obligados a ser entrenados. 저도 제가 교육을 받을 때 Yo también cuando estaba en el 같은 entrenamiento, 양을 가지고 밥을 먹는. comíamos la misma cantidad de comida. 교육 마쳐 내가 이제 교육 이제 다스리는 반이 Y después de un tiempo, cuando me convertí en la clase que impartía la formación, no sentía hambre en 그 absoluto. 옷을 입어도 벌벌 Y antes de eso, cuando usaba ropa, todavía seguía sintiendo frío. Y aunque dormía, seguía sintiendo sueño. Porque uno estaba obligado a hacer tales cosas. 예수를 섬겨야 한다고 하면 몰라도 Y si te obligan a servir a Jesús, no lo sé. 예수님을 주로 삼고 Pero cuando Jesús se convierte en tu Señor, 예수님에게는 그 은혜와 능력을 내가 경험하게 된다면 cuando llegas a experimentar el poder y la gracia de Jesús, 전혀 다른 entonces nos convertimos en una persona completamente nueva. 있을 때는 Así que cuando estás con el novio, 식을 해야 하는 게 아니라 no es correcto ayunar. 신랑으로 즐거워해야 Debes regocijarte con el novio. 사랑을 받아야 Debes sentir el amor del novio. 거룩함을 입어야 하고 Debes recibir la santidad del novio. Debes recibir la justicia del novio. En esa circunstancia, 의가 내 의가 la justicia de Jesús se convierte en nuestra justicia. 우리가 무슨 의가 있어 어렵습니까? ¿Qué justicia podría haber en nosotros para ser justos? 죄가 있지 의가 없습니다. Hemos pecado, no tenemos 그래서 justicia. 우리 죄를 다 가져가시고 Pero Jesús se llevó todos nuestros pecados y de forma 예수님의 sorprendente 의를 다 우리에게 주셨습니다. nos dio toda su justicia. 그래서 여러분 예수님의 의가 내 의가 Así que 되면 cuando la justicia de Jesús se convierte en nuestra justicia, 감격스러운지 cuán conmovedor es 뭔지 몰라. y emocionante es eso. 전에까지 Qué 죄인이었는데 tan alegre podemos ser con 이제 eso. 죄인이 아니라 예수님 죄사함을 받고 Ahora ya no soy pecador, he sido perdonado por Jesús. 한 백성이 되고 Fuimos hechos hijos santos y llegamos a experimentar el reino de Dios. 저는
제가 자주 이야기를 했습니다만 Hablé de esto a menudo anteriormente. 아버지께서 세상을 떠나셨을 때 Cuando mi padre falleció, 전 너무너무 기뻤습니다. estaba tan feliz. 불효자 같은 이야기죠. Sueno como un mal hijo, ¿verdad? 근데 기뻤다고 ¿Qué? ¿Estabas feliz cuando tu padre falleció? 그랬습니다. Les confieso que sí. 저희 형님이 계셨는데 Yo tenía un hermano mayor 형님이 늘 아버지 섬기셨어요. y fue mi hermano mayor quien siempre sirvió a mi padre. 저희는 종종 집에서 아버지하고 형님하고 다투는 Yo de vez en cuando visitaba la casa de mi padre, discutía con mi hermano mayor y al principio eso era lo que solía ver, pero cuando miré más de cerca 아버지는 형님을 너무 만족해 me di 기뻐하시고 cuenta de que mi padre estaba muy satisfecho y orgulloso de mi hermano 늘 mayor y mi 순종하시고 hermano mayor siempre estaba obedeciendo a mi 근데 padre, 잘 다투시고 pero 그래서 aún así lo veía discutiendo de vez en cuando. 근데 형님이 어느 날 일본에 가서 한 6개월 돈 있어요. Pero un día mi hermano mayor tuvo que irse a Japón por 6 meses. 저는 사실 아버지를 한 번도 섬기거나 모시지 En realidad yo nunca antes había servido por mucho tiempo a mi padre. 일본에 가시기 전에 형님이 저한테 의논하시더라고요. Y antes de irse a Japón, mi hermano mayor me llamó. 내가 일본에 한 6개월 돈 있어야 할 텐데 Voy a tener que ir a Japón durante 6 meses. 그동안 네가 아버지 좀 모시는 게 어때? Espero que durante ese tiempo tú cuides de nuestro padre. 나는 그때 형님한테 너무 고마웠어. En ese momento estaba muy agradecido con mi hermano mayor. 했지만 Aunque mi padre me amaba tanto, 늙으셨는데 mi padre ya era viejo 아버지를 섬길 수 있는 기회가 왔다. y ahora tenía la oportunidad de cuidar de él. 저희 교회가 막 시작 굉장히 어렵고 힘들 때지만 En ese momento, nuestra iglesia era muy pequeña y pobre, 아버지를 이제 6개월 동안 모시게 됐어요. pero pude cuidar a mi padre durante 6 meses. 아버지는 위궤양이 아주 심하셨고 Mi padre tenía una úlcera estomacal muy mala y mucho sangrado en el estómago. 헤모글로빈이 자꾸 떨어지는 Sus niveles de hemoglobina iban en declive. 0.2 A veces bajaba a 10,2 o 7,8 다시 이제 y 수위로 tenía que recibir transfusiones de sangre. 아버지가 자꾸 이제 위에 위벽에서 출혈이 생겨. Pero seguía sangrando en las paredes de su estómago. 어느 날 아버지가 저를 부르셨어요. Un día mi padre me llamó. 제 아버지는 제 딸 이름이 은숙. El nombre de mi hija mayor es Unsuk. 은숙이 애비 밖에 있나? Mi padre me llamó. ¿Está el padre de Unsuk? 아 예. 아버지. Le dije, sí, padre. 제하고 제 아내하고 아버지 방에 들어. Y mi esposa y yo entramos a la habitación de mi padre. 아버지가 이렇게 누워서 계시다가 Mi padre estaba acostado 제게 하고 싶은 이야기가 있으셨어요. y creo que había algo que quería decirnos. 딱 앉으셨어요. Así que se sentó 그런데 갑자기 왁 하시더니 y de repente hizo 위에서 출혈된 그 피가 고였다. 그걸 다 y la hemorragia que había acumulado en su estómago lo vomitó por completo. 막 난생 그걸 처음 봤어요. Nunca antes había visto algo así en mi vida. 그 전에 제가 아버지께 몇 번 보고 Antes de eso había tratado tratado de predicarle el evangelio a mi padre varias veces, siendo rechazado, pero él había vomitado sangre en ese momento. 너무 Y por primera vez en mi vida estaba tan aterrado. 아버지 당황했어요. Mi padre no sabía qué hacer 막 엉엉 울었어요. y mi esposa estaba llorando. 우리 셋이 한 방에 있으면서 Los tres estábamos en la misma habitación, mi padre, mi esposa y yo. 셋 다 똑같은 생각. Los tres pensamos lo mismo. 제 아버지가 돌아가시는 거. Muy pronto mi padre morirá. 그래서 아버지도 저도 할 말이 없어요. Y yo y mi padre no teníamos nada que decir. 그걸 다 닦아내고 Limpiamos toda la sangre 자리에 아버지는 y luego pusimos las sábanas e hicimos que mi padre se acostara. Padre, ¿estás bien? Le pregunté. 괜찮아. Sí, estoy bien, me respondió. 아버지 만일에 혹시 아버지가 돌아가시면 Padre, en dado caso de que tú fallecieres, 아버지 목소리라도 듣고 싶어서 yo voy a extrañar tu voz. 녹음기를 장치했어요. Así que tengo una grabadora. 그래서 아버지 하시고 싶은 이야기 있으면 Si hay algo que quisieras decirnos, 녹음해놨다가 yo lo grabaré. 아버지 돌아가신 뒤라도 아버지 생각나. Incluso después de que usted parta, cada vez que te extrañe, querré escucharlo. 형님에게나 저한테 하고 싶은 이야기 하시죠. Entonces, si quieres decirnos algo a mí y a mi hermano mayor, adelante, hazlo por favor. Mi padre dijo, bien pensado, hijo. 할 이야기가 있어요. Sí, hay cosas que he querido decirles. 아버지가 그 카세트 테이프에 60분이 되도록 계속 말. Y la cinta grabadora duró 60 minutos grabando. 마지막에 한 10분 Con los últimos 10 minutos para el final, él dijo, 내가 죽거든. cuando muera,
강제 뒷산 너 어머니 산소 그 참. Hay un buen lugar en la montaña trasera a esta casa donde se encuentra la tumba de tu madre. Por favor, entiérrame junto a ella. 내 옷 갈아입힐 사람 서당 마을에 김 씨를. Y desde el pueblo vecino llama al señor Kim para que me cambie de ropa al morir. 그렇게 이제 하고 이제 장례를 유언을 끝내. Y luego de pronunciar esas palabras terminó sus últimas palabras. 이렇게 진지하게 물었어요. Y luego le pregunté con sinceridad a mi padre: 아버지가 돌아가시면 Padre, si tú llegases a fallecer, 바로 장례를 치러드리겠습니다. si tú fallecieres, tendremos el funeral exactamente como nos indicaste. 그렇게 모시지 마. Y así cuidaremos de tu cuerpo, Padre. 영혼은 어디로 가시? Pero ¿a dónde irá tu espíritu, Padre? 진지하게 질문. Le pregunté con mucha seriedad. 아버지가 기다려 한숨을 하고 쉬시다. Tras echar un gran respiro, él dijo 그리고 떨리는 목소리로 con voz temblorosa: 내가 하늘나라에 가고 싶다. Quiero ir al cielo, hijo, 너무 늦었다. pero creo que es muy tarde. 내가 무슨 선한 일이 있어야 하늘나라. Si hubiera hecho algún acto de bondad, quizás podría ir al cielo. 너무 절망스러운 얘기를 하셨어요. Estaba hablando con mucha desesperación. 저는 그때 너무 기뻤어요. Pero en ese momento yo me sentí tan feliz. 내가 목사이고 ¿Por qué? Porque yo justo en ese momento era pastor 제3 그거니까. y mi especialidad es el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento. 해드릴 수가. Pude guiar a mi padre a recibir el perdón de los pecados. 그리고 이제 그 자세히 예수 그리스도의 피가 어떻게 우리 죄를 산지. Y le expliqué detalladamente cómo la sangre de Cristo perdonó nuestros pecados. 주님이 우리 죄를 기억지 않는다는 성경. Y le leí en las escrituras que el Señor no se acuerda de nuestros pecados. 그냥 자리에 누우셔서 Mi padre estaba acostado en su lugar 말로 이야기를 하세요. y él empezó a hablarse a sí mismo. 하나님, Dios, 예수님, Jesús, 감사합니다. gracias. 내 지은 그 모든 죄를 등에 지시고 Todos los pecados que cometí los llevaste sobre tu espalda 십자가에서 못 박혀준 내 죄를. y fuiste crucificado para perdonar mis pecados. 그저 너무 감격해 하시는. Mi padre estaba tan conmovido. 저는 지금까지 많은 사람에게 제 사함 받는 복음의 길을 전했는데 Hasta ahora he compartido el evangelio del perdón de los pecados con muchas personas. 아버지 전도하기 위한 연습한 Sentí 것밖에 que 안 todos 되겠죠. esos momentos fueron prácticas para que en este día tan especial mi padre pudiese aceptar el evangelio. A partir de ese momento, desde el corazón de mi padre, pude ver que él era una persona completamente diferente. El padre que había visto hasta entonces no era mi padre. 참내 아버지. Ahora él era mi verdadero padre. 너무 기뻐하시고. Estaba tan feliz por eso. 우리가 이제 앰뷸런스를 하나 빌려서 Pedimos prestado una ambulancia. 아버지를 고향으로 모셨습니다. Lo llevamos a su ciudad natal. 자고 일어나시더니 Cuando él despertó por la mañana, 야, 내가 어제 그 먼 길을 너무 평안하고 왔다. él dijo: fue un viaje largo, pero fue muy cómodo, hijo. 그 앰뷸런스인가 뭐 그 차가 그래 편하다. Me diste un paseo en la ambulancia. Era tan cómodo, hijo. 이들 나 위에서 찬송만 좀 불러. Y luego me dijo: ¿por qué no me cantas una alabanza, hijo? 전에 우리 아버지가 전혀 볼 수 없는 마음. Era un corazón que nunca antes había visto en mi padre. 예수 그리스도의 십자가의 피가 La sangre de Jesucristo en la cruz 다 사하셨고 había perdonado los pecados de mi padre. Y Dios había dicho que no se acordaría más de sus pecados. 그렇다고 하셨다고 Dios dijo que somos justos. 얘기를 아버지 믿으시고 Y mi padre lo había aceptado con fe. 침을 먹고 난 뒤에 Después de desayunar, 내 친구 누구 좀 불러와라. me dijo que llamara a tal y tal y tal amigo. 달려가서 Así que corrí en busca de ellos. 안녕하십니까? Señor, ¿cómo ha estado? 이제 몸이 많이 안 Mi 좋으시고 padre ahora se encuentra muy mal de salud 자꾸 보고 싶어. y pide verlo de nuevo. 그래? Ah, ¿en serio? 막 서둘러. Y se apresuraban para venir. 아버지 친구 5분을 5 de los amigos de mi padre vinieron y se sentaron junto a él. 하셨어요. Mi padre les dijo: 나 이 마을에 태어나서 이 마을 살다 이제
Yo nací en este pueblo, viví en este pueblo y ya pronto 내 partiré. 같은 친구들이 있어 내가 이 세상 클 때 너무너무 즐거워. Me siento muy feliz de haber tenido amigos como ustedes en esta vida. 난 이제 우리 둘째 은숙이 애비 믿는 예수 믿고 하늘나라. Ahora yo creo en Jesús, en el Jesús que cree en mi hijo, el padre de Unsok, y me iré pronto al cielo. 먼저 가서 좋은 자리를 마련해 놓을 Llegaré primero al reino de Dios y tendré preparado un buen lugar para 우리 ustedes. 은숙이 애비 믿는 예수님 믿고. Amigos, les invito a creer en Jesús, en el que cree mi hijo. 만나 그것도 같이 그 즐겁게 놀자. Entonces pronto nos veremos en el cielo y podremos pasar un buen rato juntos otra vez. 동생들, 아버지 참 조카들 전부 다 불러서 Y mi padre también llamó a todos sus sobrinos y sobrinas 하나하나 복음을 y 전해가지고 a cada uno de ellos les predicó el 그 evangelio. 이야기를 하시고 이제 세상을 떠나시고 Les habló y luego partió. 아버지가 돌아가시고 그렇게 감사해. Y cuando mi padre falleció, estaba tan agradecido. 들에 가서 무릎을 꿇어. Fui al patio trasero y me puse de rodillas. 별들이 막 반짝반짝 빛나는데 Y las estrellas en el cielo brillaban. 하나님 너무 감사합니다. Yo dije, Dios, muchas gracias. 예수님께서 우리 아버지를 죄에서 한번 거듭나게 해준 너무 Jesús permitió que mi padre recibiera el perdón de los pecados y naciera de nuevo. 우리가 신랑과 같이 있을 Me siento 때 tan agradecido. Mientras estamos con el novio, 신랑 대신 그 은혜를 우리가 입어야 해요. llegamos a recibir la gracia del novio. 제가 한 번은 우리 교회에 어떤 젊은 부인이 아기를 가졌어요. Una vez una madre joven llegó a la iglesia. 그래서 아기가 한 9개월쯤 됐는데 Cuando tenía alrededor de 9 meses de 어느 embarazo, 날 우리 집한테 사모님 아기가 움직이질 않아요. se acercó a mi esposa y le dijo, el bebé no se mueve, pastora. 아 그래 언제부터? ¿En serio? ¿Desde cuándo? Le preguntó. Han pasado como 2 días. 그래서 우리가 그때는 우리 교회는 하도 출산을 많이 우리 교회 전문 En aquel entonces habían tantos nacimientos en nuestra iglesia que había un médico ginecólogo obstetra que trabajaba con nosotros. 아내하고 그 부인을 태워야 우리 산부인과 갔습니다. Aquella madre, mi esposa y yo fuimos con el ginecólogo obstetra. 의사 진찰해 보더니 El médico la examinó 아이가 배 안에 죽었다는 거예요. y dijo que el bebé estaba muerto. 왜 죽었냐고. Le preguntamos cuál fue la razón por la que murió. 의사가 정확한 건 지금 잘 알 수 El 없지만 médico dijo, no puedo decirles todo con claridad, 아이는 뱃속에서 밥을 안 먹기 pero un 때문에 bebé necesita alimentarse en el vientre de su madre. 폐출을 통해서 엄마의 영향을 Y eso es 받아먹는 posible por medio del cordón umbilical que lo conecta con su madre. 펴지거나 막혀지면 Pero si el cordón umbilical se dobla o es bloqueado, 어릴 때는 양을 적게 먹으니까 el bebé 괜찮은데 es pequeño por lo que come poco, así que no hay problema. 8개월, 9개월 되면 아이가 Pero al cumplirse el octavo o noveno mes de embarazo, el bebé es más grande que antes, por lo que necesita muchos nutrientes. Así es cuando el bebé tiene la posibilidad de morir. Ah, con que de esa forma es. 도 그게 이제 연결이 안 되면 죽는데 Si no está conectado, el bebé morirá. 예수 우리 왜 십자가 우리 죄를 사해 놓고 의가 있어도 Aunque Jesús perdonó nuestros pecados en la cruz y aunque nos dio la justicia, si la justicia de Jesús no llega a ser nuestra, entonces 신랑이 morimos. 있을 동안에는 Por eso mientras tenemos al novio, 만나서 cuando nos encontramos con Jesús, 하지 말고 no debemos ayunar, 즐겨야지. sino que debemos disfrutar con el novio. 뭐 금식하지 말고 그러면 즐겁지. Pastor Joseph, le alegra saber que no debe ayunar, ¿verdad? 저도 때때로 금식을 자주 못하지만 Claro, yo también no ayuno muy a menudo. 금식을 좀 잘 못하는 Confieso la verdad que no soy muy bueno ayunando. 오래 못하고 No puedo hacerlo por mucho tiempo. 며칠씩은 좀 해보는 Lo hago de vez en cuando. 처음에는 금식 한 일주일 해야지 생각하다가 Al principio pienso en ayunar durante una semana. 뭐야 Cuando tengo hambre, mi pensamiento cambia. 일에 바쁜데 No puedo hacerlo una semana, estoy tan ocupado. Mejor dejo de ayunar hoy 그걸 mismo. 마치자 Vamos a terminar hoy con este ayuno. 4일하고 돌아오고 Y solo lo hago durante 4 días o algo así. Y mi esposa se burla de mí. 이제 그래 주님이 이제 금식할 때는 신랑을 빼앗길 때 Entonces el Señor dice que cuando el novio es quitado, es entonces cuando debemos 신랑이 ayunar. 있는 동안에는 Sin embargo, mientras el novio esté con nosotros, 함께 즐겨야 합니다.
Debemos disfrutar con el novio. 힘입어야 Tenemos que ser fortalecidos por el novio. 예수님이 우리 위해 죽었기 때문에 Por lo tanto, Jesús murió por nosotros. 그 의가 내 의가 La 되고 justicia de Jesús se convierte en nuestra justicia. La santidad de Jesús se convierte en nuestra. La sabiduría de Jesús se convierte en nuestra sabiduría. Y el poder de Jesús se convierte en nuestro poder. 말미암는 이런 역사가 일어나요. Este tipo de cosas tienen que ocurrir a través del novio. 그래서 저는 그 예수님의 성경을 읽는 Y 동안에 mientras yo leo la Biblia acerca de 날 위하여 Jesús, 십자가에 못 박혀 죽으셨고 Jesús fue crucificado por mí. 그 죽음이 내 모든 죄를 Y esa 사하게 muerte 되고 perdonó todos mis pecados. 예수님 나의 주가 Y Jesús 되시니까 se convirtió en mi Señor. 예수님의 힘이 내 지혜가 되고 내 능력이 되고 Su sabiduría se convirtió en la mía. 예수님의 말씀을 읽고 교제하고 하면서 예수님 알면 A 알수록 medida que leo la Biblia y comparto esta palabra, tengo la comunión con Jesús y más feliz me pongo. Y cuanto más alegre me vuelvo, 그게 얼마나 감사한지 más agradecido estoy por eso. 말로 다 할 수 없어. No puedo describirlo con palabras. 우리를 위해 십자가에 못 박히시면 Así como Jesús fue crucificado por nosotros, 죄를 건져주셨어. Él nos libró de todo pecado. 그 예수로 덧입는 겁니다. Ahora, pertenecer a Jesús. 내가 예수님을 믿을 때 Cuando creemos en Jesús, 예수님 죽음이 내 죽음이 되고 la muerte de Jesús se convierte en nuestra 피가 내 muerte. 죄를 사하고 La sangre de Jesús perdonó nuestros pecados. Jesús y nosotros nos volvemos uno. 내 의가 되고 Y la justicia de Jesús se convierte en nuestra justicia. La santidad de Jesús se convierte en mi santidad. El poder de Jesús se convierte en nuestro poder. 난 더러운 죄인인데 Por lo tanto, aunque soy un sucio pecador, 예수님과 하나가 되면서 a medida que me hago uno con 내 Jesús, 죄를 사하셨기 때문에 ya que Jesús perdonó mis pecados en la cruz, 예수가 저 하나가 된 겁니다. Jesús y yo nos volvemos uno. 예수 의가 내 Por lo 의가 que la justicia de Jesús se convierte en mi justicia. Y a pesar de que yo soy sucio, 의롭게 되고 Jesús me hizo justo, entonces soy justo. Soy malvado, 예수 거룩은 내 거룩히 되고 pero la santidad de Jesús se vuelve mía. 지혜가 없는데 Aunque yo no tengo 그 sabiduría, 지혜가 내 지혜가 la 되고 sabiduría de Jesús se convierte en mi 능력이 sabiduría. 내 능력이 되고 Y el poder de Jesús se convierte en mi poder. 얼마나 감사한지. Me siento tan agradecido por eso. 이제 내가 그 예수님을 덧입음으로 말미암아 Ahora, al recibir a Jesús, 의로워졌고 yo me vuelvo justo, 거룩해졌습니다. me vuelvo santo. 이젠 죄가 다 Ahora 사라졌습니다. todos mis pecados han sido redimidos. Puedo presentarme confiadamente ante la presencia de Dios. 무엇 때문에? ¿Cómo? ¿De qué forma? 예수님으로 말미암아. A través de Jesús. 내 모든 죄가 예수님 건너가고 Todos mis pecados han sido transferidos sobre Jesús. 예수님의 의가 내 En cambio, la justicia de Jesús se convierte en mi justicia. La santidad de Jesús se convierte en mi santidad. Y la sabiduría de Jesús se convierte en mi sabiduría. 너무 놀랍습니다. Y cuando pienso en esto, 같이 예수님을 우리가 덧입는 겁니다. es tan asombroso la obra de Jesús. 예수님 모든 게 내 것이 되는 거예요. Ahora somos nosotros los que recibimos a Jesús. 복되게 Y a través de eso podemos vivir una vida brillante y bendita. Cuanto más lo pensamos, 너무 감사하고 감사한 거예요. más nos podemos sentir agradecidos. 이제 우리는 예수님으로 말미암아 Ahora a través de Jesús 벗어났고 hemos sido liberados del pecado, hemos sido santificados, hemos sido hechos justos. 예수님으로 말미암아 A través de Jesús 사단을 이기고 hemos vencido a Satanás, 이기고 hemos derrocado al pecado y llegamos a vivir una vida 예수 bendita. 내 마음에 들어오신 Después de que Jesús entró en nuestro corazón, 예수 내 마음에 들어와 계신 후 변하여 새 después 사람 de 되고 que el Señor Jesús entró en mi corazón, cambié y me convertí en nueva ser. Recibiendo a Jesús, 제 모든 게 내가 되면 y como todo lo de Jesús se vuelve nuestro, 하나가 돼서 nos hacemos uno con Jesús. 삶을 살게 된 것입니다. Llegamos a vivir una vida bendita. 감사합니다. Muchas gracias. 다음 시간 또 뵙겠습니다. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.